En la ocasión anterior, hermanos, dimos una introducción a las obras u operaciones del Espíritu Santo en la nueva creación. Y en el mismo marco de esta nueva creación, la dispensación y la obra del Espíritu Santo se dirigen a dos ramas principales. La primera de ellas es que esta dispensación del Espíritu Santo, recuerden, dispensación de dispensar. Esta dispensación del Espíritu Santo se dirigió primero, no solo en un sentido temporal, sino también en un sentido de prioridad. Primero se dirigió a nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, tanto en su encarnación como en su oficio mediador. Y la segunda rama o vía en la que este Espíritu Santo se dispensó en esta nueva creación es hacia la iglesia, como los miembros del cuerpo de Cristo y en todo lo que pertenece a los miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia. Pero veamos primero, hermanos, la primera vía de dispensación del Espíritu Santo, que es la que dispensa el Espíritu a nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Así que vamos a ver, o más bien vamos a comenzar a ver el día de hoy el Espíritu Santo en la naturaleza humana de Cristo. El Espíritu Santo en la naturaleza humana de Cristo. Ya hemos considerado, hermanos, con suficiente detalle las operaciones del Espíritu Santo en la naturaleza humana de nuestro Salvador en la serie que dimos de Cristología. Pero en esta ocasión vamos a enlistar estas operaciones de manera resumida y vamos a ver algunas otras que vimos allá de forma resumida, por lo que nuestro esquema para el día de hoy será cada una de las operaciones del Espíritu Santo en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver varias, no las vamos a poder ver todas hoy. Pero la primera de ellas, en orden cronológico, si queremos usar esa expresión, que vamos a considerar es la operación del Espíritu Santo en la naturaleza humana de Cristo en su encarnación. La primera forma en la que el Espíritu Santo se dispensó a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente en su encarnación. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 35 la palabra del Señor nos enseña estas cosas. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, ¿se fijan? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas son las palabras que el ángel le responde a María cuando ella se pregunta: ¿cómo va a nacer de mí un hijo si no he conocido varón?
Noten entonces que ella está preguntando por la forma en la que este cuerpo será formado, por la manera, digámoslo así, natural o humana en que esto habría de ocurrir, puesto que ella no había conocido varón. Y aquí la pregunta difiere de una pregunta espiritual, de una pregunta moral, y se centra únicamente en el aspecto terrenal, en el aspecto físico, en el aspecto literal y humano. Y es en ese aspecto físico, literal y humano en el que el mismo ángel le contesta y le dice: bueno, ¿cómo va a ocurrir esta situación humana, terrenal? Pues el Espíritu Santo vendrá. ¿Se fijan? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así pues, como declara nuestro texto, la concepción y la formación milagrosa del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María fue la obra particular y especial del Espíritu Santo. La primera operación, digámoslo así, que el Espíritu Santo ejerció en beneficio o en pro de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente su concepción y su formación en el vientre de María. ¿Me están siguiendo? Dijimos pues que estas operaciones del Espíritu Santo en la nueva creación se dividen en dos grandes ramas. La primera es las formas en las que el Espíritu opera y operó en Cristo. Y la primera de las formas en las que operó en Cristo fue precisamente dando concepción y formación a su naturaleza humana. Es una realidad que la Escritura en Hebreos 10:5 atribuye esta obra al Padre cuando dice el texto: me preparaste cuerpo. Sin embargo, también esta preparación no significa la formación literal y preparación de este cuerpo, sino se refiere a la designación eterna del mismo. Es decir, que fue preparado en el consejo y el amor del Padre. Esto es en lo que respecta a la designación y a la disposición autoritativa del Padre, es que se dice que le preparó cuerpo. Ahora bien, debemos tener claro, hermanos, que en la Escritura, como vimos ya, vamos a encontrar al Padre haciendo una labor y luego vamos a encontrar al Hijo que está haciendo esa misma labor y luego al Espíritu Santo mencionando esa misma labor. Sin embargo, hermanos, esto no está diciendo que no haya distinción entre las tres personas de la Trinidad, sino que más bien está distinguiendo en sus operaciones en cada una de ellas. Bien, y esto, hermanos, lo menciono para que tengamos claro este proceder. Quiero decir entre paréntesis, hermanos, procurando que estas cosas queden un poco más claras, y quiero mencionar lo siguiente. Debemos observar, hermanos, que las acciones inmediatas del Espíritu Santo muchas veces no se declaran como de Él de manera absoluta, ni se le atribuyen a Él exclusivamente en lo que se refiere a las otras personas de la Trinidad y su concurrencia en ellas. Es decir,
que las tres personas de la Trinidad concurren en las mismas obras, por lo cual cuando se declaran las obras no se declaran exclusivas de cada una de las personas. Es un dicho generalmente admitido que las operaciones de la Trinidad, en cuanto a las que son externas, son indivisibles. Las operaciones externas de la Trinidad, las internas no, las externas son indivisibles. No hay división en las operaciones externas de Dios, tal que alguna de ellas sea el acto de una persona sin la concurrencia de las otras personas de la Trinidad. La razón de ello es que la naturaleza de Dios es el principio de todas estas operaciones divinas, es una y la misma, indivisa en todas ellas. Por lo tanto, como son los efectos del poder divino, y ese poder es esencialmente el mismo en cada persona, las obras mismas les pertenecen por igual. Es como, dice el puritano, es como si tres hombres pudieran ver por el mismo ojo. Habría un solo acto que ver. Y sería igualmente el acto de los tres el ver ese mismo acto. Pero las cosas que destacamos se atribuyen eminentemente al Espíritu Santo a causa del orden de su subsistencia en la Trinidad, ya que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Es por ello que todo acto divino debe considerarse por la autoridad del Padre, el amor y la sabiduría del Hijo, con la eficacia y el poder inmediatos del Espíritu Santo. Terminando pues el paréntesis y volviendo a nuestro punto, se reconoce que la Escritura declara la asunción voluntaria por parte del Hijo en Hebreos 2:14 de su cuerpo, cuando dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Sin embargo, la eficacia divina inmediata en esta asunción de carne fue la obra particular del Espíritu Santo, según nos enseña nuestro texto. Esto lo podemos comprobar también, hermanos, con otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo Mateo 1:18, que nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, fíjense, concebido del Espíritu Santo. ¿Quién fue entonces quien operó la concepción de la naturaleza humana de Cristo? El Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es decir, por la obra y operación del Espíritu Santo fue hecho. La expresión del Espíritu Santo no está atribuyendo ninguna clase de paternidad al Espíritu Santo, pues para que pudiera existir esta clase de paternidad del Espíritu Santo, sería necesaria una generación ordinaria, como ya explicamos, que es lo que produce a la persona, ¿se acuerdan? Para que una persona pueda generarse, entonces debe ocurrir la generación ordinaria. Por esta razón, en ese sentido, el Espíritu Santo no puede ser llamado como el Padre de la naturaleza humana de Cristo, porque no ocurrió generación ordinaria,
sino una operación del Espíritu Santo concibiendo y formando la naturaleza humana de Cristo. Pues recuerden, allí no se formó una persona, sino se preparó una naturaleza humana que pudiese unirse a la persona divina y eterna del Hijo. De manera que lo que los textos nos están enseñando es que el Espíritu Santo fue quien hizo la naturaleza humana de Cristo, cuerpo y alma, en el vientre de María, y para una subsistencia en la segunda persona de la Trinidad y no una subsistencia personal propia, como ya vimos que sostiene la herejía del nestorianismo, ¿se acuerdan? De manera entonces que el Espíritu Santo creó esta naturaleza y la hizo de una forma tal que pudiera ser unida y estar en subsistencia con la segunda persona de la Trinidad. Si esto se hubiese intentado hacer por la generación natural, la generación ordinaria, entonces, como saben ya, se habría transmitido el pecado y habría habido muchas otras consecuencias y no habría sido una naturaleza humana capaz de estar en unión con la segunda persona de la Trinidad. Nos dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: la naturaleza humana de Cristo, siendo así formada en el vientre por un acto creativo del Espíritu Santo, fue santificada en el instante de su concepción y llena de gracia según la medida de su receptividad, no habiendo sido engendrado por generación natural, no derivó ninguna mancha del pecado original o corrupción de Adán, que es el único modo y medio de su propagación. No estando moralmente en los lomos de Adán antes de la caída y no habiéndose dado la promesa de su encarnación hasta después, el pecado de Adán no podía bajo ningún concepto ser imputado a Cristo. Termina la cita. Ya hemos visto, hermanos, en la serie de Cristología con más detalle todo lo relacionado con esta encarnación y la manera en la que no fue transmitido ni legal ni experimentalmente la naturaleza pecaminosa heredada de Adán a Cristo nuestro Señor, o a la naturaleza humana de Cristo nuestro Señor. Pues ya vimos, no se generó una nueva persona, sino solo se creó una naturaleza humana. Pero pasemos a la siguiente operación del Espíritu Santo en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Pues una vez que ya lo formó, enseguida, ¿qué es lo que hace o cuál es la siguiente forma en que el Espíritu dispensa a la naturaleza humana de Cristo? Pues es en su llenura y crecimiento en gracia. Es decir, que primero forma su naturaleza humana, luego la llena de gracia. La forma, recuerden ustedes, santa, la santifica y luego la llena de gracia. Como vimos ya, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo era completamente semejante a la nuestra. No era para nada un superhombre, como ya hemos expuesto en la otra serie, sino que compartió los efectos no morales de la caída con nosotros. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo compartía
todas nuestras debilidades, todas aquellas que no son pecaminosas, sino solamente, dice la confesión de fe, las debilidades concomitantes de nuestra naturaleza, pero sin pecado. Es decir, que nuestro Señor también se cansaba, nuestro Señor también experimentaba el sufrimiento, la pena, el dolor y todas aquellas consecuencias que se derivaron de la caída de nuestros primeros padres. Ya vimos pues entonces que sin estas características nuestro Señor Jesucristo nunca habría podido ser un verdadero fiador y representante nuestro. Y así como que también sin estas características nuestro Señor nunca habría podido ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Era necesario que fuera completamente como nosotros para identificarse con nosotros, con nuestra naturaleza, pero también le era necesario tener todas estas debilidades para que pudiera sufrir y ser un sacrificio aceptable delante de Dios. Ahora bien, siendo esto verdad, ¿cómo entonces, poseyendo las debilidades concomitantes de la naturaleza humana, pero sin pecado, nuestro Señor podría ostentar tales virtudes y capacidades en su alma racional como las ostentó? Bueno, esto ocurrió por la dispensación del Espíritu Santo sobre él. Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Este texto es importante, hermanos, porque de aquí vamos a derivar muchas otras cosas y formas en las que el Espíritu Santo opera en nuestro Señor. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, ¿de quién se está hablando aquí? Juan el Bautista es quien está hablando en el contexto. Él está hablando de Cristo, de ese Cristo que había de venir. Y dice, el que Dios envió, o sea, Cristo, las palabras de Dios habla. O sea, Cristo nos va a hablar las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida, dice nuestra versión Reina Valera 60. Muchos han entendido este texto, hermanos, como una promesa para los creyentes. Sin embargo, el contexto del versículo y el versículo mismo nos enseñan claramente que esta expresión no da el Espíritu Santo por medida, no se refiere o no se está tratando de nosotros, sino se está tratando de nuestro Señor Jesucristo. En muchos lugares e incluso se hacen canciones para decir que el Espíritu Santo les es dado a los creyentes sin medida. Es decir, que se les da todo, una abundancia sin ninguna medida. Sin embargo, hermanos, este texto, que es el único que menciona estas cosas, no se está refiriendo a los creyentes. Noten ustedes, el contexto está hablando de nuestro Señor Jesucristo y el texto mismo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual estas palabras debemos atribuirlas al Señor Jesucristo. Ahora bien, las mejores traducciones hacen la aclaración de que esa dispensación del Espíritu sin medida le fue dado solamente a Cristo. Dice la versión King James, por ejemplo, les leo una traducción hecha de esta versión, porque Dios no le da el Espíritu por medida a él. Es decir, Juan el Bautista, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice,
Dios no le da a él el Espíritu por medida. Es decir, que fue capacitado, fue lleno, no por medida, sino abundante y grandemente. De hecho, la única versión de las Reinas Valeras que traduce mejor este versículo es la llamada Reina Valera Gómez, que dice: pues Dios no le da el Espíritu por medida. Se agrega esta partícula le debido a los textos originales para hacer esta aclaración, de modo que el texto dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no le da el Espíritu por medida. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. La expresión por medida, que es el griego ekmetron, habiendo sido negada por el término anterior no, se refiere a algo que no tiene medida y transmite la idea de algo sin fronteras o sin límites conocidos, que cuando el Señor le da el Espíritu Santo a Cristo, se lo da sin límites y sin fronteras conocidas. De manera que Dios, al dar el Espíritu ekmetron, o sería sin medida, no por medida, a nuestro Señor, le está dando el Espíritu inconmensurablemente, sin fronteras ni límites conocidos. Pero esto, según nos muestra el texto, solamente se dice de nuestro Señor Jesucristo. Del resto de los creyentes es al contrario. De hecho, para el resto de los creyentes se dice en Efesios 4:7, a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Noten entonces que para Cristo es sin medida, pero para nosotros, para los creyentes, hay una medida. Y esto es claro en la Escritura. De hecho, las expresiones hacen el contraste. El texto nos dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Y cuando se dice de Cristo, dice, se le dio el Espíritu sin medida. Espero que sea claro esto, hermanos. Esto significa que el Espíritu Santo es dado a los creyentes en la medida en la que a Él le plazca comunicarlo y distribuirlo. Es decir, todos los creyentes tienen de hecho el Espíritu Santo. Cuando son salvos en el día de su salvación, el Espíritu Santo es el que implanta vida en ellos. Tienen al Espíritu Santo, hay en ese sentido, se puede usar el término, una medida mínima de gracia que les es dado a todos, una dispensación del Espíritu Santo básica para todos los creyentes, y de allí el Espíritu enseguida dosifica más a unos y a otros, y conforme a su soberano decreto y los dones que ha querido dar a cada uno, nos dice el texto, conforme a la medida del don de Cristo, a unos les da más, a otros les da menos. Pero hay, de hecho, una medida, y al Espíritu le plació distribuirla. Repito, a unos más y a otros menos. En cambio, a Cristo, los efectos de esta entrega del Espíritu Santo fueron sin medida.
y corresponden a esa plenitud de la que todos recibimos gracia sobre gracia, nos dice Juan 1:16, que de su plenitud bebemos todos. Y gracia sobre gracia. ¿De cuál plenitud? De la plenitud con la que fue lleno del Espíritu Santo. Pues el Padre cumplió con ello su voluntad cuando agradó al Padre que habitase en él toda la plenitud, porque para que en todo tuviese la preeminencia. Así pues, nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, fue dotado, hermanos, con toda gracia sin medida del Espíritu Santo para, vamos a ver, primero en toda plenitud, pues así fue la voluntad de Dios, y vamos a ver luego para hacer también su obra. Así, la naturaleza de Cristo fue positivamente dotada de toda gracia por el Espíritu Santo, y nos dice el pastor puritano John Owen, cito, por lo tanto, su alma recibió esta gracia por esa primera unción del Espíritu. De allí que desde su concepción fuera santo, así como inofensivo e inmaculado, como dice Hebreos 7:26. Una cosa santa, dicen en las versiones de King James. Radicalmente lleno de una perfección de gracia y sabiduría, ya que el Padre no le dio el Espíritu con medida. Termina la cita. Si nuestro Señor en su naturaleza humana, recuerden, porque nuevamente ahora nos hemos centrado en su naturaleza humana, que si dijimos que es igual que la nuestra y que tiene las debilidades de la nuestra, ¿cómo pudo entonces hacer, ser y soportar todas esas cosas? Porque fue llenado en plenitud por el Espíritu Santo en su naturaleza humana, porque recuerden que en la unión hipostática no hay comunicación de propiedades, ¿se acuerdan? De una naturaleza a la otra. Así pues, la naturaleza divina no le transmitió propiedades a la humana, ni la humana a la divina. ¿Cómo entonces la humana, que permanecía entonces débil como todos nosotros, podía ser fortalecida y tener toda esa plenitud de gracia? El Espíritu Santo lo llenó de su gracia. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, ejerció e iba a ejercer toda la gracia que le fue conferida por el Espíritu Santo a través también de las facultades y poderes racionales de su alma. Esto es importante, hermanos. Estamos diciendo que le es dada gracia, que el Espíritu Santo lo llenó con toda gracia y bendición. Ahora, ¿cómo o en dónde o en qué forma o en qué parte llegaron estas gracias? Evidentemente a su alma racional. Y él había de ejercer todas estas gracias que le fueron conferidas a través de las facultades y poderes de su alma. Esto es, a través de su entendimiento, a través de su voluntad y a través de sus afectos. Pues así se nos dice que manifestó esta gracia como hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nos dice Gálatas 4:4. Es decir, que toda esa virtud que vimos en él no es que provenía en su naturaleza humana de la unión con la persona divina, sino de la
operación de esas gracias en su alma racional. Para él, su naturaleza divina no estaba en lugar de su alma, ni ejecutó las cosas que realizó de manera inmediata. ¿Recuerdan la expresión inmediata? Como algunos piensan, sino que siendo un hombre perfecto, es decir, perfectamente como nosotros, no superior ni inferior, su alma racional era el principio inmediato de todas sus operaciones morales, tal como lo es en nosotros. Ahora bien, se debe reconocer que en el perfeccionamiento y ejercicio de esas facultades y poderes de su alma, en efecto, progresó de la manera que lo hacen los demás hombres. Porque si el Señor no progresó como lo hacen los demás hombres, entonces no era hombre perfecto. ¿Me explico? Entonces no era como nosotros, porque nosotros progresamos en el entendimiento y en las facultades racionales. Así entonces, ¿qué ocurrió entonces con nuestro Señor? Esas gracias, esa dispensación del Espíritu Santo sobre su naturaleza humana le confirió una gracia tal que de inmediato en ese momento quedó total y absolutamente perfecto, sin necesidad de crecimiento ni posibilidad de crecimiento en sus facultades racionales humanas de su alma. No, hermanos, porque entonces no habría sido como nosotros, sino que también él había de progresar en esa gracia. Él había de ejercer a través de sus facultades esa gracia y progresar en ella como lo hacen los demás hombres. Pues dice la Escritura que fue hecho semejante a nosotros en todo. Y eso incluida esa progresión, aunque sin pecado. Dice nuevamente el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito: en su aumento, agrandamiento y ejercicio, también se requería una progresión en la gracia. Y la tuvo continuamente por el Espíritu Santo. Dice Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. La primera cláusula se refiere a su cuerpo, que crecía y aumentaba a la manera de los otros hombres, como en Lucas 2:52, que crecía en estatura. La otra se refiere a la confirmación de las facultades de su mente. Se hizo fuerte en espíritu. Así también en el versículo 52 se dice que crecía en sabiduría y estatura. Estaba continuamente llenándose y colmándose de nuevos grados de sabiduría en cuanto a su ejercicio, hasta donde las facultades racionales de su mente eran capaces. Un aumento en estas cosas acompañó sus años, dice el versículo 52. Este crecimiento en gracia y sabiduría fue la obra particular del Espíritu Santo, pues así como las facultades de la mente de Cristo se agrandaron por grados y se fortalecieron, así el Espíritu Santo las llenó de gracia para la obediencia real. Termina la cita. Lo que este teólogo nos está enseñando, hermanos, es que, como decíamos, la gracia le fue dada, ciertamente, sin medida, y esta gracia continuaba creciendo
esta gracia continuaba agrandándose en la medida en que sus facultades humanas también iban agrandadas por la gracia del Espíritu Santo dentro de lo que la capacidad humana puede albergar, nos dice. Es decir, no en su mente racional humana no estaba toda la sabiduría divina. ¿Me explico? Porque eso sería imposible. Y si hubiera estado, entonces no sería un hombre como nosotros, sería un ser superior. De manera que nuestro Señor Jesucristo recibió los dones y operaciones del Espíritu Santo no por medida, como los demás creyentes. Y sin embargo, esta gracia aún fue aumentando en la medida en que sus mismas facultades crecían. Por lo tanto, se puede decir que la naturaleza humana de Cristo era capaz de obtener nuevos objetos propuestos a su mente y entendimiento, de los cuales antes no habría conocido. Y esto es algo inseparable de la naturaleza humana, debemos reconocerlo, como lo es estar cansado, como lo es estar hambriento. Y no debe ser considerado un defecto censurable o un vicio, porque no lo es. El no conocer algo no es un pecado. El no conocer algo no es un vicio. El no conocer algo no es un defecto censurable. Hoy en día yo sé, hermanos, que el mundo y la presión y las burlas del mundo nos llevan a pensar que la ignorancia es como si fuera un pecado, lo sentimos como un pecado. De hecho, decirle a alguien que es ignorante se cataloga como una ofensa. Sin embargo, hermanos, el ignorar cosas no es en sí mismo, de hecho, no es ni un pecado, tampoco es un vicio y no es un defecto censurable. Lo que es censurable, hermanos, es la pereza de no querer aprender. Pero el solo hecho de ignorar algo no es un pecado, ni un defecto, ni algo por lo que deba alguien avergonzarse. Y que, por ejemplo, a usted le pregunten, a ver, ¿cómo es que funciona la fusión termonuclear? Pues, ¿qué va a decir usted? Pues, obviamente, pues no sé. Y eso entonces le coloca en un punto en el que es justo que todos se burlen de usted. Ah, mira, no sabe. Miren qué perverso es el ser humano, que aún de esas cosas se burla, pero eso no es un defecto, hermanos. Que ustedes no sepan cómo funciona, eso no es algo malo, en ninguna forma. No saber algo no es malo. Lo malo es no querer saberlo. Es decir, no sé, pero yo mejor voy a seguir aquí acostado. Eso es lo malo. ¿Me explico? Que diga, pues no sé, no le entendí. Bueno, ni modo, no lo entendí. ¿Me explico? Eso sí sería un defecto. Que lo que no le entendí, digo, ni modo, pues no me interesa. No pongo el más mínimo interés por entenderlo o conocerlo. Eso sí es un defecto censurable. No el hecho de ignorar. Dice nuevamente el puritano, algunos han hecho un gran escándalo contra algunos teólogos protestantes que atribuyen ignorancia al alma humana de Cristo.
Si tomamos ignorancia como un defecto moral de cualquier tipo o como no estar al corriente de lo que alguien debería saber o de lo que es necesario para la perfección de la condición o el deber de Cristo, entonces es falso que ninguno de ellos le atribuyen nunca este tipo de ignorancia. Si lo tomamos meramente como un desconocimiento de algunas cosas, no hay en ello más que una negación de la omnisciencia infinita. Nada es inconsistente con la más alta santidad y pureza de la naturaleza humana. Así, el Señor Cristo dice de sí mismo que no sabía el día ni la hora del fin de todas las cosas. Marcos 13:32. Y nuestro apóstol dice de él que aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Hebreos 5:8. Termina la cita. Qué importante, hermanos, es esto. Noten que primeramente se reconoce que nuestro Señor Jesucristo sí ignoraba cosas en su naturaleza humana, en sus capacidades, en sus facultades del alma racional, lo ignoraba en efecto. Ahora dice el teólogo puritano, esto no es un defecto. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? Eso, ignorar algo no es un defecto, ni es inconsistente con la pureza o la santidad de la naturaleza humana. No deberíamos escandalizarnos por eso, dice. Eso es lo común en la naturaleza humana. De manera que como ser racional o en su naturaleza racional del alma humana, nuestro Señor, dice el texto, que no conocía el día ni la hora en la que el Señor habría de concluir todas las cosas con la segunda venida del Hijo de Dios. Y también nos dice Hebreos 5:8 que aprendió obediencia. Así pues, entonces, todo esto en su alma racional. En la obtención, pues, de las cosas que eran nuevas para la naturaleza humana de Cristo, la sabiduría y el conocimiento de la misma aumentaron objetivamente. Y en las nuevas pruebas y tentaciones que él iba experimentando, aprendió experimentalmente un nuevo ejercicio de esa gracia que le había sido dada. Y esa fue la obra constante del Espíritu Santo en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, pues moraba en él en plenitud, pues Cristo no recibió el Espíritu por medida, vimos. Y también continuamente en todas las ocasiones el Espíritu dio de sus tesoros inescrutables de gracia para el ejercicio de Cristo en todos los deberes e instancias de ella. Pero veamos, hermanos, por último, en esta ocasión, pues todavía nos faltan más, pero veamos en tercer lugar, la tercera forma en la que el Espíritu operó en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue en su capacitación para el oficio. El Espíritu Santo operó en la naturaleza humana de Cristo en su capacitación para el oficio. Si quieren ir encontrando Isaías 61:1, lo pueden hacer mientras les digo, hermanos, que en ese sentido no debemos pensar o esperar
que cuando recién nació nuestro Señor Jesucristo, ya estaba completamente listo y capacitado para su oficio profético y cualquiera otro de sus oficios, ¿verdad? Él mismo, aún en la carpintería se ha dicho, tuvo que aprender a tomar el martillo correctamente, tuvo que aprender a clavar los clavos sin golpearse la mano o los dedos, tuvo que aprender a trabajar la madera, tuvo que aprender todas estas cosas. Y de la misma forma no debemos pensar que en nuestro Señor ya estaba total, absoluta y completamente listo desde el principio para ejercer todos los oficios para los que había sido enviado a esta tierra. No, hermanos, no era así, pues hemos estado viendo que sus facultades de su alma racional iban aumentando e iban creciendo a medida que iban ejerciendo esa gracia que le fue dada no por medida. Y dice el texto de Isaías 61:1, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hasta allí. Miren cómo dice el texto, el Espíritu de Dios, el Señor. El Espíritu Santo, pues, entonces, nos dice el texto que ungió, dice el texto, está sobre mí. Ya vimos al principio de esta serie, cuando vimos la manera que el Espíritu Santo se dispensa, que esta expresión sobre implica las operaciones del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y una permanencia, ¿se acuerdan? Este Espíritu pues ungió a nuestro Señor Jesucristo de manera particular con todos aquellos dones y poderes extraordinarios que eran necesarios para ejercer y desempeñar su triple oficio aquí en la tierra. Y primeramente, hermanos, en cuanto a sus oficios, aquí particularmente es el oficio profético de Cristo y el desempeño de este oficio en la tierra de lo que el versículo está hablando y está apuntando, pues dice, me ungió. ¿Para qué me ungió? Pues para predicar, ¿se fijan? Para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Por lo que entonces este ejercicio es el ejercicio del oficio profético. ¿Se acuerdan? Pues ya vimos estos tres oficios. De manera entonces que en este texto y en este punto el Espíritu le está capacitando, está operando en él todos los dones y poderes extraordinarios que son necesarios para su oficio profético. Pues esto es lo que nuestro mismo Señor Jesucristo dice cuando en Lucas 4:18 él lee estas mismas palabras y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar y así. Y luego el Señor Jesucristo aplica esas palabras a sí mismo y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues estas cosas las decía entonces respecto a la predicación del Evangelio, porque este fue el oficio al que se dedicó preponderantemente aquí en este mundo. ¿Qué era lo que más hacía nuestro Señor en esos 3 años que estuvo de ministerio? Principalmente ejercía su oficio profético.
Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito: y aquí también hay una distinción entre el espíritu que estaba sobre él y su ser ungido para predicar. Y escuchen, hermanos, esta distinción porque es importante. Dice que contiene la comunicación de los dones de este espíritu a él, como se dice en Isaías 11, 2 y 3. El espíritu reposó sobre él como el espíritu de sabiduría o como espíritu de sabiduría. Para hacerlo, de pronto entendimiento en el temor del Señor. ¿Para qué reposó el Espíritu de Dios? En operación de sabiduría. ¿Para qué? Para hacerle de pronto entendimiento. Y sigue diciendo: esto fue de una manera singular y en una medida inexpresable, por lo que se dice que fue ungido con óleo de alegría por encima de sus compañeros o de los que participaban con él del mismo espíritu, como dice el Salmo 45, 7 y Hebreos 1, 8 al 9. Y dice el teólogo: aunque reconozco que había en esa expresión una referencia particular a su gloriosa exaltación que sobrevino después, como se ha declarado sobre este pasaje. Termina la cita. Lo que nos está diciendo el teólogo, hermanos, es que este Espíritu Santo vino primeramente para ungirlo para el ejercicio de su oficio, y además le ungió también con el Espíritu Santo para la predicación de la palabra. Y de hecho dice el teólogo que es por eso que dice el texto con óleo. ¿Qué es óleo? Como decíamos la otra vez, esta palabra, estos términos a veces nos hacen que nos perdamos. Pero aquí está hablando del aceite. ¿A qué simboliza el aceite? Al Espíritu Santo. Con el Espíritu me has ungido más que mis compañeros. ¿Cuáles compañeros? Los que también predicaban, dice el teólogo. A él le fue dado esa gracia para predicar sin medida. No por medida, dice el texto. Pero al resto de los demás nos fue dado, hermanos, con medida. Y el hecho de que tenga medida y que nos fue dado con medida es lo que comprueba, hermanos, por qué a algunos predicadores el Señor les dio más gracia y a otros no tanta, porque el Señor así lo determinó. Y esa concesión de dones extraordinarios para el desempeño de su oficio profético, hermanos, tuvo lugar en su bautismo. Nos dice Mateo 3, 17. Estos dones, así como todos los dones conferidos a los creyentes, fueron conferidos a él para su ejercicio y perfeccionamiento, como lo hemos estado viendo. En el caso del Señor, es evidente que fueron conferidos en su bautismo porque, en primer lugar, fue en ese momento que recibió la prenda visible que lo confirmó en su llamamiento por Dios para el ejercicio de su oficio. ¿Cuál prenda? La manifestación visible del Espíritu en forma de paloma. Y con ello se testificó al mundo a través del descenso del Espíritu de Dios en forma como de paloma que se posó sobre él, y así mismo vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, nos dice Mateo 3, 16 y 17. Estos dones fueron conferidos al Señor en su bautismo, en segundo lugar, porque no fue hasta entonces
que entró en su ministerio público y se entregó por completo a su labor. Antes de eso no se había dedicado por completo a la labor de su ministerio público, sino que fue hasta que fue bautizado. Dice nuevamente el teólogo puritano John Owen, porque antes solo manifestaba ocasionalmente la presencia de Dios con él, para preparar de alguna manera las mentes de los hombres para que atiendan a su ministerio, como cuando los llenó de asombro en sus discípulos con los maestros del templo, en Lucas 2, 46 y 47. Y aunque es probable que fuera movido por el Espíritu en y a muchas acciones extraordinarias de este tipo durante el curso de su vida privada, sin embargo, no recibió la plenitud de dones para su obra hasta el momento de su bautismo y por lo tanto no se entregó por completo a su ministerio público antes de eso. Termina la cita. Y la tercera razón, hermanos, que sustenta que todo esto ocurrió en el bautismo de nuestro Señor, es que inmediatamente después de esto, nos dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4:1. Antes de ello, se decía que él se fortalecía en el Espíritu, como dice Lucas 2:40, o que se llenaba continuamente del Espíritu, pero hasta ahora es que se dice que es lleno plenamente del Espíritu Santo. Es luego de su bautismo que estaba realmente lleno y provisto de toda aquella plenitud de dones espirituales que de alguna manera le eran necesarios o útiles para su labor. Es en este contexto que la Escritura nos dice que Dios no le dio el Espíritu por medida, de modo que estaba plenamente capacitado para hablar las palabras de Dios en una plenitud tal que la naturaleza humana era capaz de recibir. Y es también, hermanos, que Juan el Bautista expresa estas palabras precisamente en el contexto en el que está cerca de bautizarle. Y así pues, hermanos, la concesión del Espíritu Santo vino a ser un acto continuado, en el sentido de que el Espíritu le fue dado a Cristo para que permaneciera en él, para que reposara sobre él todo el tiempo de su ministerio en esta tierra. Oremos, hermanos, al Señor.